En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, anótaseles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lección número 27. El sacramento del orden sacerdotal en la Biblia. El sacramento del orden es por el que algunos de entre los fieles quedan constituidos ministros sagrados, al ser marcados con un carácter indeleble, y así son consagrados y destinados a apacentar el pueblo de Dios según el grado de cada uno, desempeñando en la persona de Cristo cabeza las funciones de enseñar, santificar y regir. Jesucristo es el verdadero y supremo sacerdote de la nueva ley, pues solo Él nos reconcilió con Dios por medio de su sangre derramada en la cruz. Esto nos lo dirá la carta a los Hebreos en el capítulo 8, en el verso 1. Este es el punto capital de cuanto venimos diciendo, que tenemos un sumo sacerdote tal que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Palabra de Dios. Y la carta a los Hebreos en el capítulo 9, en el verso 15 dice, Cristo es mediador de una nueva alianza, pues al intervenir una muerte que libera de las transgresiones de la primera alianza, los llamados reciben la herencia eterna prometida. Palabra de Dios. Entonces, como vemos, la carta a los Hebreos ya nos atestigua esto de que Cristo es el verdadero y sumo, supremo, eterno sacerdote, el único mediador entre Dios y los hombres que nos puede alcanzar la reconciliación con Dios, puesto que Él ha muerto por nosotros en la cruz. Sin embargo, quiso Jesús que algunos hombres escogidos por Él participaran de la dignidad sacerdotal, de modo que llevaran los frutos de la redención a todos los demás. Con este fin instituyó el sacerdocio de la nueva alianza. En San Lucas, capítulo 22, en el verso 19 dice, tomó luego pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, haced esto en recuerdo mío. Palabra del Señor. Haced esto, o sea, ustedes son mandados a hacerlo, y ahí mismo instituye a los sacerdotes, hagan esto, hagan qué, partan el pan, repartan el vino, celebran la Santa Eucaristía. A su vez, los apóstoles, inspirados por Dios, sabían que el encargo de Jesús no acabaría con ellos, y por eso transmitían el ministerio mediante el sacramento del orden sacerdotal, que administraban por medio de la imposición de las manos y de la oración. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14, en el verso 23, dice, designaron presbíteros en cada iglesia y después de hacer oración acompañada de ayunos, les encomendaron al Señor en quien habrían creído. Palabra de Dios. De este modo entonces comunicaban a otros el poder de regir, santificar y enseñar, que ellos habían recibido directamente del Señor. ¿Se acuerda que después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, estando las puertas cerradas, nos dirá San Juan en el capítulo 20, estaban los apóstoles ahí por miedo a los judíos, y Jesús se le aparece y le dice, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y esa es la autoridad que tienen los apóstoles, los sucesores de los apóstoles, también los obispos, de poder transmitir, de poder regir, de poder enseñar, de poder guiar al pueblo de Dios, y todo eso se hace a través de la imposición de las manos. En el Antiguo Testamento existía un sacerdocio que pertenecía a la antigua alianza, el sacerdocio llamado levítico. Al venir Cristo, instituye un nuevo sacerdocio, a semejanza de Melquisedec. No elimina el antiguo sacerdocio, sino que lo reemplaza por un nuevo sacerdocio. Cambia el sacerdocio de la antigua alianza por el sacerdocio de la nueva y definitiva alianza. Nos dirá la carta a los Hebreos en el capítulo 7, en los versos del 11 al 12. Pues bien, si la perfección se alcanzara por el sacerdocio levítico, pues de él recibió el pueblo las leyes, ¿qué necesidad habría ya de que surgiera otro sacerdote a la manera de Melquisedec y no a la manera de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesariamente cambian las leyes. Palabra de Dios. Vemos como Cristo no vino a quitar el sacerdocio de la antigua alianza, sino a cambiarlo, a perfeccionarlo, a traer un nuevo sacerdocio, ahora no a la semejanza de Aarón, de los levitas, sino a la semejanza de Melquisedec. Y este de Melquisedec es con pan y vino. El sacerdocio de la antigua alianza lo ejercían los descendientes de la tribu de Leví, llamados levitas,
que ofrecían el culto con sacrificio. No era posible ofrecer el sacrificio sin un culto. Dirá la carta a los Hebreos en el capítulo 10 del 1 al 2. La ley, al no ser más que una sombra de los bienes futuros y no la realidad de las cosas, no puede nunca, mediante unos mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, dar la perfección a quienes se acercan a ellos. De otro modo, los que ofrecen esos sacrificios, al no tener ya conciencia de pecado por estar purificados, habrían dejado de ofrecerlos. Palabra de Dios. Si ese culto y sacrificio hubieran sido perfectos y suficientes para alcanzar la gracia del Señor, no habría necesidad de otro sacerdote, como nos dice la misma carta a los Hebreos. Pero como no lo eran, los sacerdotes de la antigua alianza debían de ofrecerlos todo el tiempo, constantemente. Este sacrificio lo tenían que hacer derramando la sangre de animales. Por eso no podían borrar los pecados. Al contrario, ahora el sacrificio se ofrece con el cuerpo de Cristo. Dirá la carta a los Hebreos en el capítulo 10 del 3 al 4. Pero, al contrario, con ellos se renueva cada año el recuerdo de los pecados, pues es imposible que la sangre de los toros y cabras borre los pecados. Por eso, al entrar en este mundo, dice, sacrificio y oblación no quisiste, pero me has formado un cuerpo. Palabra de Dios. Continúa diciendo el escritor de la carta a los Hebreos que Dios no quiso el sacrificio de la antigua alianza, quitando así el antiguo sacrificio de animales por el nuevo y verdadero sacrificio, el de Cristo Jesús en la cruz. La carta a los Hebreos, en el capítulo 10, en los versos del 6 al 10, nos va a decir, holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí estoy dispuesto, pues de mí está escrito en el rollo del libro a hacer, oh Dios, tu voluntad. Dice primero, sacrificios y oblaciones no los quisiste, y holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Cosas todas ofrecidas conforme a la ley, para añadir después, entonces, aquí estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Abroga lo primero para establecer lo segundo. En virtud de esa voluntad quedamos santificados. Mereced a la oblación de una vez para siempre en el cuerpo de Cristo. Palabra de Dios. Es así como Dios establece un nuevo sacerdocio, un nuevo culto y un nuevo sacrificio. El sacrificio de la nueva alianza ofrecida por los sacerdotes de la nueva alianza a semejanza de Melquisedec. Ya no a semejanza de Aarón y los levitas, sino ahora a semejanza de Melquisedec de pan y de vino. ¿Y cómo es que era ese sacerdocio a la manera de Melquisedec? Pues Dios ha establecido el lugar de Melquisedec por encima del antiguo que era el levita. Génesis capítulo 14 en el verso 18 dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. El sacrificio que presentó Melquisedec es de pan y de vino. Ese es el nuevo sacrificio que presentan los sacerdotes de la nueva alianza, porque también los sacerdotes de la nueva alianza son sacerdotes del Dios Altísimo, sacerdotes del verdadero Dios de nuestro Señor Jesucristo. Jesús instituyó a los sacerdotes de la nueva alianza. No es que aparecieron así de la noche a la mañana, sino que Él mismo los enseñó. La noche en que Jesús iba a ser entregado a manos de los judíos para entregar su vida por el rescate de todos, realiza la institución de la Santa Eucaristía y del orden sacerdotal. Orden significa que ellos tienen que hacer lo que Jesús hizo en esa cena en memoria de Dios. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Pues San Lucas en el capítulo 22, en el verso del 19 al 20 dice, tomó luego pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que se derrama por vosotros. Palabra del Señor. ¿Qué fue lo que Jesús hizo entonces? Tomó pan, tomó vino y los ofreció en sacrificio y les dijo a los apóstoles, hagan esto en memoria mía. Síganlo repitiendo. Síganlo haciendo de generación en generación, no se detengan, continúenlo haciendo, porque esto es lo que hay que hacer, porque esto es lo que yo he mandado a hacer a vosotros. Por eso les dijo, hagan esto en memoria mía, o sea, síganlo haciendo, y esa es la orden de Jesús, y desde ahí se instituye el sacramento del orden sacerdotal. En el Antiguo Testamento existía un sacerdocio real o común de los fieles, que identificaba a todo el pueblo en general. El libro del Éxodo, en el capítulo 19, del 5 al 6, dice, ahora pues, si de veras me obedecéis y guardáis mi alianza, seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra.
Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que has de decir a los israelitas. Palabra de Dios. Así también en el nuevo pueblo de Dios y en la nueva alianza, todos nosotros compartimos el sacerdocio común de los fieles. Nos dirá la primera carta del apóstol San Pedro en el capítulo 2, en el verso 9. Pero vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, destinado a anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Palabra de Dios. Por tanto, todos somos parte del sacerdocio real de Cristo desde el bautismo, pero solo algunos tienen el grado de sacerdocio ministerial, y estos son los que Dios llama a ese servicio. En la antigua alianza, el sacerdocio ministerial era de mucha importancia, porque a través de su boca se transmitía la palabra del Señor. El libro de Malaquías, en el capítulo 2, en el verso 7, dice: los labios del sacerdote guardarán el saber, y la ley se busca en su boca, pues es el mensajero de Yahvé Sabaoth. Palabra de Dios. Así como también por medio del sacerdote se hacía la expiación de los pecados del pueblo, lo que hoy llamamos el perdón de los pecados. En el libro de Levíticos, en el capítulo 16, en el verso 32, dice: hará la expiación el sacerdote ungido y de manos consagradas para ejercer el sacerdocio como sucesor de su padre. Él se revestirá las vestiduras de lino y las vestiduras sagradas. Palabra de Dios. Pero la importancia suprema del sacerdocio es que es la cabeza del pueblo y lleva el poder de Dios sobre sus hombros, tanto que hasta la naturaleza reconoce en los pies del sacerdote a los elegidos de Dios. En el libro de Josué, en el capítulo 3, del 14 al 16, dice: cuando el pueblo partió de sus tiendas para pasar el Jordán, los sacerdotes llevaban el arca de la alianza a la cabeza del pueblo. Y en cuanto los que llevaban el arca llegaron al Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron la orilla de las aguas, el Jordán baja crecido hasta los bordes todo el tiempo de la siega, las aguas que bajaban de arriba se detuvieron y formaron un solo bloque a gran distancia en Adán, la ciudad que está al lado de Sartán, mientras que las que bajan hacia el mar de la Arabá o mar de la Sal quedaron cortadas por completo, y el pueblo pasó frente a Jericó. Palabra de Dios. Las aguas del río se separaron en dos. ¿Por qué? Porque reconocieron que los sacerdotes son ministros de Dios, y en cuanto los pies de los sacerdotes tocaron el agua, las aguas se partieron en dos para que ellos pasaran de un lado para otro. Las aguas se separaron, sí. ¿Por qué? Porque en Isaías capítulo 61, en el verso 6, dice: os llamarán sacerdotes de Yahvé, os dirán ministros de nuestro Dios, conseguiréis la riqueza de las naciones y os apoderaréis de sus posesiones. Como son los sacerdotes de Dios, merecen todo el honor, inclusive de la naturaleza. El sacerdote es importante en el pueblo santo de Dios, porque ellos son los ministros de Dios, o como diría San Pablo en la carta a los Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 5, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 20, que son embajadores de Cristo. Somos pues embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os suplicamos, reconciliaos con Dios. Palabra de Dios. Como son los encargados, entonces, de esto, debe uno de acercarse a ellos. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, en los versos del 1 al 2, dice: por tanto, que la gente que tenga por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se exige a los administradores es que sean fieles. Palabra de Dios. ¿Qué es lo importante acá entonces? Como son los administradores de los bienes de Dios, como son los embajadores de Cristo, deben de ser fieles, deben de ser lo más santos posibles. Por eso el pueblo debe de tratarlos como santos, como fieles, porque son los administradores de Dios. Como son los encargados de perdonar los pecados, celebrar el culto de la nueva alianza, predicar y enseñar la palabra de Dios, pero por sobre todo administrar los misterios de Dios. Conforme iban creciendo la iglesia, también iban instituyendo presbíteros en todas las comunidades donde pasaban. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, verso 23 dice: designaron presbíteros en cada iglesia, y después de hacer oración acompañada de ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Palabra de Dios. Y en Tito, capítulo 1, verso 5 dice: el motivo de haberte dejado en Creta fue que acabaras de organizar lo que faltaba, y establecieras presbíteros en cada ciudad como yo te ordené. Palabra de Dios. Todo esto mediante la sucesión apostólica y la imposición de las manos que estudiamos anteriormente.
que nosotros ya conocemos a profundidad, que a través de eso recibe la imposición de manos, que es la única forma por medio de la cual los sacerdotes pueden ser ordenados. Ahora bien, el sacerdote es pecador, eso todos lo sabemos. El sacerdote es un ser humano como todos nosotros, tiene sentimientos y debilidades, por eso logra comprendernos y nos entiende. Ya lo dice la carta a los Hebreos en el capítulo 5, versos del 1 al 3. Todo sumo sacerdote está tomado de entre los hombres y constituido en favor de la gente en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Es capaz de comprender a los ignorantes y extraviados, porque también él se halla envuelto en flaqueza y a causa de la misma debe ofrecer por los del pueblo. Palabra de Dios. Los sacerdotes también son pecadores, igual que nosotros, solo que ellos han sido elegidos, consagrados y enviados para representar al pueblo delante de Dios. Por ello se les debe de tener respeto y tratarlos bien, aunque muchas veces no sean correctos o ellos no demuestren esa santidad como tal. En el libro de Levítico, en el capítulo 21, en el verso 8 dice: lo considerarás como cosa santa, porque Él es quien representa el alimento de tu Dios. Lo tendrás por santo, porque yo soy santo. Yahvé el que los santificó. Palabra de Dios. Por todo esto, los sacerdotes son llamados y escogidos de entre los hombres, para representarnos delante de Dios y debemos de tenerle respeto y consideración. Por supuesto, debemos de quererlos, también debemos de orar por ellos, debemos de procurar que ellos se acerquen más santamente a Dios y nosotros ayudar en todo lo que se pueda para que ellos vivan una vida santa y una vida acorde de Dios. Gracias por haber estado con nosotros en esta lección número 27. Si Dios quiere, nos veremos en la lección número 28. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.